Bienvenidos a De Paraíso para Usted, un panorama de la música clásica en todas sus formas. Con la conducción de Donato Decina, acompañado por Graciela Morgenstern, Marta Cora Elisset y Roberto Falcone. Colaboraciones especiales: Luciana Rondan, Eduardo Balestina y Jaime Torres Gómez. Buenas tardes, acá estamos, buenas tardes, estamos los cuatro en la mesa, lo cual ya hay mucho que decir. Bueno, también nos las hemos ingeniado para que en la segunda hora, por lo menos Graciela y Roberto digan qué les ha parecido la apertura de temporada del Teatro Colón. Tenemos mucho, realmente mucho, vamos a hablar lo que está pasando del otro lado de la cordillera en un ratito. Vamos a tener al mejor formador y hacedor de músicos de la República Argentina en la segunda hora, donde vamos a tener el inmenso privilegio de charlar de lo que es la orquesta Orgullo de los Argentinos. Todo el mundo habla, por supuesto, de un proyecto de 50 años, 51, como el sistema venezolano, pero nosotros también tenemos desde hace 32 una orquesta que viene creciendo a paso agigantado, y vamos a hablar de esa orquesta que viene creciendo a paso agigantado. Yo creo que ya está a la altura de la par de muchas juveniles del mundo, y si vamos a hacer una gira como el año pasado, la que se hizo a Japón, créanme que no vamos a pasar desapercibidos. Va a quedar siempre un recuerdo, una cosa siempre ahí latente de ese paso de esa orquesta por donde vaya. Bueno, vamos entonces a que tomen nota, hay mucha actividad y Marta se la tiene preparada. Los programados de la semana. Muchas gracias, Pablo. A las 18 horas, en el Salón de Actos de Facultad de Derecho, se va a presentar la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Lanús, dirigida por Daniel Bozzani. Si pueden ir, vayan, porque es una muy buena orquesta. Disculpame, te corrige, está la asistente hoy, una de las asistentes dirige hoy. Ah, bueno, perfecto, porque estaba anunciado Bozzani en la Gacetilla. Te digo porque a último momento apareció acá en la red el nombre del... es muy bien. Un asistente, sí. Perfecto. Y como solista, Florencia Travaglianti en piano para hacer obras de Beethoven y Mozart. Correcto. A las 17:30, en el Salón Dorado del Teatro Colón, dentro del ciclo Corales, se presenta el grupo Música Cuántica, dirigido por Camilo Santoestefano, un gran director coral, y no dice exactamente el programa, pero creo que es Brahms, Grieg y otro compositor más. A las 19:30, en el Museo de la Fundación Rómulo Raggio, Gaspar Campos 861 de Vicente López, provincia de Buenos Aires, se presenta el trío formado por Joaquín Orellano en violín, Benjamín Báez en violonchelo y Mariano Manzanelli en piano, tres grandes músicos para hacer obras de Fauré, Beethoven, Massenet y Debussy. Orellano es un chico, un violinista muy joven que está teniendo un crecimiento sostenido. Bien. A las 20 horas en el Teatro Colón va a tener lugar una de las funciones extraordinarias de I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo y Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. La orquesta estable del Teatro Colón va a estar dirigida esta vez por Marcelo Ayub. El coro estable dirigido por Miguel Martínez, compuesta en escena de Hugo Diana, y el elenco está integrado por los siguientes intérpretes. En I Pagliacci, Alejandro Roy como Canio, Marina Silva como Neda, Jong-Yun Park como Tonio, Samson McCready como Silvio y Sergio Espina como Beppe. Bueno, primero y principal, mucha suerte a Marcelo Ayub. Alguien que lo conocemos, como diría Hernán Figueroa Reyes, de potrillo, ¿no? Con el perdón de la expresión, pero es así, de afecto.
Y realmente es interesante verlo a Marcelo poder dirigir todas esas cosas. Sí. Bien. Y después, en Caballería Rusticana, Diego Bento como Turiddu, Mónica Ferracani como Santuzza, Guadalupe Barrientos como Mamma Lucia, Jong Yun Park como Alfio y Daniela Prado como Lola. Bien. A las 20:30, en el Templo de la Masonería Argentina, o denominado Palacio Cangallo, cito en Presidente Perón, 1242 de esta capital, la Compañía Clásica del Sur, bajo la dirección de César Tello, presenta una versión semi-escenificada de Mefistófeles de Arrigo Boito, con el siguiente elenco: Bruno Gianni, Jerónimo Vargas Gómez, Lucía Núñez, Eddie Cuina y Rodolfo Cabrera. Bueno. Para mañana domingo 19. A las 11:30, imperdible espectáculo en la Usina del Arte Agustín Cafarena 1 de esta capital, con entrada libre y gratuita. Pásenla a buscar media hora antes. En ciclo de cámara se presenta la nueva sinfonieta dirigida por Carlos Calleja y como solista Daniela Tabernig, para hacer obras de Mussorgsky, cuadros de una exposición para 3 instrumentos de Carlos Calleja, las 4 últimas canciones de Richard Strauss y otra obra más de Ravel. Qué bueno. Así que, bien. A las 17, en el Palacio Noel, Suipacha 1422 de esta capital, se presenta el trío Meridien, formado por Pablo Lavanga en violín, Eduviges Picón en piano y Ciro Belisomi en violonchelo, para hacer los tríos de Tchaikovsky y de Constantino Gaito. Cuánto lujo, lujo a la mañana, lujo a la tarde y encima el lujo del Palacio Noel de fondo. ¿Viste vos? Y a las 17 se va a hacer en el Teatro Colón la función correspondiente de Caballería Rusticana y Pagliacci. El orden invertido va primero y Pagliacci y luego Caballería. ¿No es cierto? Correspondiente al abono vespertino, esta vez la Orquesta Estable del Colón va a estar dirigida por Beatrice Venezzi con el siguiente elenco: Denis Pivnitsky como Canio, María Belén Rivarola como Neda, Fabián Veloz como Tonio, Ramiro Maturana como Silvio y Santiago Martínez como Beppe en Ipagliacci, y en Caballería Rusticana, Yong-Hun Lee como Turiddu, Lyudmila Monastirka como Santuzza, Guadalupe Barrientos como Mamma Lucia, Fabián Veloz como Alfio y Javiera Barrios como Lola. Y a las 18:30, en el Templo de la Masonería, el Palacio Cangallo, Presidente Perón 1242 de esta capital, última representación de esta versión semi-escenificada de Mefistófeles de Arrigo Boito, a cargo de la Compañía Clásica del Sur, dirigida por César Tello, con el mismo elenco, salvo que acá cambia el tenor y se presenta Miguel Balea como Wagner. Bueno. Bien. Para el martes 21, en la Casa de la Cultura, a las 19 horas, en Avenida de Mayo 575 de esta capital, dentro del ciclo Tertulias Líricas, producido por Laura de Logu, a cargo de la producción musical, con comentarios de Margarita Polini Saldívar, con entrada libre y gratuita. No dice quién son los intérpretes. Está programado. Pero está programado. A las 20, en el Teatro Colón, otra función extraordinaria de Ipagliacci, Caballería Rusticana, Orquesta Estable dirigida por Beatrice Venezzi y con el mismo elenco de hoy, sábado 18. No. ¿Ayub? Sí, no, dirige Venezzi. Ayub dirige... Cambia Ayub por Venezzi. A ver, Ayub dirige hoy y el 23. Son las únicas 2 funciones que dirige Roberto. Fuera de uno, no. Algunas sí y otras no. Exactamente. Qué lástima, che. ¿El 23 es la última? No, el 24 es la última de Caballería, ahora me voy a referir. Ajá. Bien. El miércoles 22 sí va a tener lugar el abono nocturno nuevo, y Pagliacci, Caballería Rusticana, sí dirige Beatrice Venezzi y es el mismo elenco del domingo vespertino, el elenco titular. Bien. A las 20 horas, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Palacio Domingo Faustino Sarmiento, la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Javier Mas, se presenta como solista el contrabajista Pedro Salerno, para hacer
Crudo de Mantiñán, una obra que se refiere a la extracción del petróleo y a la contaminación ambiental. Estamos muy ecológicos con este tema. ¿Están programas? Sí. ¿Están programas ahí? Ah, está en programa, sí. Mira vos, no hay que comprarlo, ¿no? Te lo dan. No, lo tenés que bajar. No, ni te lo dan, no te preocupes. Después el concierto para contrabajo número 2 de Giovanni Bottesini y la inextinguible sinfonía número 4 de Carl Nielsen. Ahí va a estar ella. Y acá, ahí voy a estar yo. Ahí va a juzgar ella. Es Nielsen, va a juzgar ella. Obvio. Si puedo, voy a ir. Dale, Donato, jugale un bolito, dale. Tengo intriga. Si logro despegar de Buenos Aires el jueves, por ahí el miércoles voy a ir. Dale, Donato. Me voy a poner de incógnito. Voy a ver. Dudo que pase por incógnito. Al ver verás. No, al ver verás está en la ruta 2 y yo te voy a ir a la 9. Ya sé, por eso. El jueves 23. A las 14 horas en el Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, en la Sala Argentina, inauguración del ciclo Conciertos del Mediodía del Mozarteum Argentino 2026, la Camerata Bariloche con la presencia de la solista, la violonchelista Julia Tripodo, que es ítalo-argentina, para hacer Suite Holberg de Grieg y el concierto en do mayor de Haydn. Muy bien. A las 19 horas, en el Salón Aná Sagasti del Jockey Club, sito en Cerrito 1476 de esta capital, dentro del ciclo de cámara se va a hacer un concierto in memoriam de José María Cantilo, un recital de piano a cargo de José Luis Yuri. Qué bueno, qué lindo homenaje. Así es. Y a las 20... Perdón, código de vestimenta. Código de vestimenta, entrada libre y gratuita con código de vestimenta. Caballeros de camisa, corbata y saco, y las chicas, por favor, no vayan en jean y zapatillas. Muy bien. Ni con los ruleros puestos, por favor. A las 20... función extraordinaria en el Teatro Colón de Ipagliacci Caballería Rusticana. Aquí sí dirige Marcelo Ayub la orquesta estable, con el mismo elenco del sábado 18 y del martes 21, el segundo elenco. Y el viernes 24, a las 20 horas, última representación de Ipagliacci Caballería Rusticana, pero con la orquesta dirigida por Beatrice Venezi y el elenco titular. Perfecto. Y un momentito, que todavía quedan dos cosas más. A ver. A las 20 horas, en el Teatro Argentino de La Plata, en la sala Alberto Ginastera, se va a ofrecer la versión completa de La Valladera de Ludwig Minkus con coreografía de Marius Petipa en reposición y revisión de Edgardo Travalón. Muy bien. La orquesta estable del Teatro Argentino va a estar dirigida por Darío Domínguez Yodo, el ballet estable del Teatro Argentino por María Fernanda Bianchi, y el elenco va a estar integrado por Romina Panelo como Nikia, Miguel Ángel Klug como Solor y Sabrina Álvarez como Gansati. Bien. Y en el Auditorio Nacional del Palacio Domingo Faustino Sarmiento se presenta la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por Ezequiel Silverstein. Como solista en violín, Pilar Policano interpreta a Piazzolla. ¡Epa! Sí, señor. Con obras de Piazzolla, Troilo, Juan de Dios Filiberto y otros autores de tango. En un toque más vamos a hablar con Jaime Torres, pero yo creo que o fue ayer o es hoy, el encuentro cumbre en Mendoza de Pilar Policano con Luis Toro Araya, el director joven chileno, más ascendente que tiene Chile, y en donde Pilar estrena mi amado concierto de Brahms. Por favor, te lo quiero escuchar acá, no en Mendoza. Y debís. Acá sí. Debís, después de Piazzolla, todo, debís. Es para nosotros, Pili, por favor, ven a hacerlo acá. No depende de ella. Ven a hacerlo acá. Te lo estamos esperando como el pan nuestro de cada día. Bueno, pista 3-5 de Ezeiza, despegue, línea recta, cruzamos la cordillera y nos vamos a Santiago de Chile. Por favor.
Visitas en el estudio. Marta. Jaime, ¿cómo te va? Donato, hola. Hola, Jaime. ¿Qué? Lo mismo, Marta. Un gran Pero ahora abrazo. no los veo. Ahora no los veo. A ver, estás en el monitor, está la foto tuya acá, no sé si... A ver si... A ver. Ah, no, estás por llamado telefónico, por eso no nos ves. ¿Nos ves en el monitor tuyo? No. Bueno, No, para nada. bueno, No seguimos... tengo imagen de ustedes. Seguimos por la vía telefónica entonces, Jaime. Sí, por supuesto. Eh, Espero que se escuche bien. se Yo lo escu- escucho perfectamente. Te escucha perfecto, Bárbaro perfecto. se escucha, Jaime. Bueno, Jaime, primero ante todo, ¿cómo ha inaugurado Chile su temporada musical? Inauguración es un decir, porque en enero ustedes han tenido actividad muy profusa. Efectivamente. Mira, a ver, sí, aquí normalmente enero es un mes, es un mes que hay mucha actividad cultural. ¿Por qué? Porque aquí donde más se sale de vacaciones Es en febrero. es en febrero. ¿Ah? Entonces, por eso que en todas partes, digamos, hay mucha actividad de espectáculos y de música clásica, de alguna forma, hay mucho. Por ejemplo, hay siempre una tradicional temporada de la Sinfónica Nacional. El Teatro Municipal siempre hizo, por ejemplo, funciones de la Galocini y presentaciones de la Filarmónica itinerante, en fin, la verdad que bastante nutrido por distintos lados. Y bueno, por el lado del teatro, también pues, tenemos muy tradicional acá una fundación que es Teatro Amil, que inventa de espectáculos en distintas salas de Santiago, es como un festival de teatro, y todo es enero. Entonces, sí, ha habido bastante. Sí. Y de hecho, por ejemplo, una de las actividades que son importantes de la Sinfónica es el concepto de aniversario de la orquesta, que siempre es en enero, el primer fin de semana de enero. Entonces bueno, es como que es una prolongación de todas las actividades del año. Por supuesto. Jaime, escúchame, hablando de la Sinfónica Nacional de Chile, ¿se ha definido ya quién será su titular? Mira, todavía no se anuncia. Y se están en negociaciones, conversaciones con quienes quedaron de candidatos. Pero mira, yo prefiero eso porque mira, a ver, uno se entera de cosas, por cierto, pero públicamente no ha habido información. Entonces yo supongo, no sé si, bueno, yo pienso que a mitad de año se va a saber porque, por ejemplo, hay un dato, cuando se lanzó la temporada, se puso dentro de los últimos conciertos del año, noviembre, diciembre, de que decía conciertos dirigidos por el nuevo titular. Por lo tanto, eso da para pensar que ya unos 2 o 3 meses antes ya va a estar listo el nombre y por lo tanto esos conciertos tendrán que ser asumidos por el titular nuevo. Por supuesto. Decime, Jaime, entre los otros conjuntos, lo que es Sinfónica en la Universidad de Chile, Orquesta de Cámara de Chile, ¿cómo está funcionando eso? Estupendo. A ver, todas las temporadas de acá están todas ya en plenitud de desarrollo. En el caso, en marzo, de vuelta a vacaciones, la Filarmónica ha tenido 3 programas de abono, y el primero, que fue deslumbrante, que abrió la temporada con una directora ucraniana muy conocida, pero su debut en Latinoamérica es Oksana Lenin, una promueve muy pop, que es quien es, por ejemplo, dentro de sus créditos,
la primera mujer en dirigir en Bayreuth. Sí. Y después con el Holandés Diamante, hace como 3 o 4 años atrás por ahí. Y bueno, me dirige en todos lados, Metropolitan, fue directora artística, me parece que en Bolonia, me parece que estuvo en uno de esos centros de Italia. Así es que no, estamos hablando de una directora de mucho peso. Bien. Y realmente se demostró digamos, la solvencia de ella, porque lo que logró con la Filarmónica, siendo una romántica de Bruckner, inolvidable, con algunas licencias sí, algunas licencias musicales, algunas cosas más rápidas, pero no importa, porque está en un contexto y el rendimiento de la orquesta espléndido. Y el resto de las obras muy bien. Entonces, bueno, se agradece cuando vienen directores o directoras, en este caso, que tienen nivel. Sí. Después los otros 2 conciertos los asumió Paolo Bortolamoli, quien ahora ya está en plenitud como director titular, porque hace un año que fue anunciado. Entonces, claro, tuvo hartos conciertos, óperas incluso el año pasado, pero era, bueno, como se dice, director titular nominado o algo así. Sí. Esa era técnicamente, administrativamente hablando, esa era la denominación, pero bueno, privilegió mucho, pero ahora es el titular, director titular en pleno. Y ahí lo tuvimos en 2 programas magistrales. Por ejemplo, la cuarta sinfonía de Shostakovich, Sí. que no se hacía en Chile desde los años 60. Qué bárbaro. Eso fue espléndido. No, eso fue espléndido. Y junto a ese programa, a un pianista, pero de clase mundial, que me da la impresión que estaba en Buenos Aires, el francés Pierre Laurent Aimard. Me parece que sí. Pierre Laurent Aimard, me parece que sí. Sí dirigió. No, pianista. Sí, no, a ver, tiene una discografía gigante para Deutsche Grammophon, para un montón de sellos, es un pianista, pero a todo terreno, y me tocó verlo en la inauguración del ciclo de grandes pianistas, con un programa entero de Beethoven, una maravilla, y después, a los pocos días después, como solista en el concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel. Claro. Es una cosa impactante. Claro. Muy bien. Y eso en el mismo programa. Y después Paolo dirigió una muy buena versión, muy interesante, muy buena versión de la tercera de Mahler, que muchos años que nos hacía por acá, y muy bien, con mucho público, en fin, muy bien. Después con la sinfónica, los conciertos de abonos, bueno, cuando estamos en titular, pero se dio una especie de ciclo, que no se anunció como tal, pero podríamos decir que, pero sí por la prensa, como que se le dio un carácter de ciclo tácito, de alguna forma, que era con mujeres directoras. Entonces hemos tenido puras mujeres directoras desde enero. Ajá. Y con resultados bastante malos, yo te diría, bastante malos. Tú lo sabes, Donato, y escribí al respecto. Sí, no, pero a ver. De una específica. Sí, vamos. Pero no se dio bueno el ciclo. Vamos a hacer... Jaime, una cosa que quería decirte, evidentemente, está bien que se quieran hacer conciertos con directoras mujeres en el mes de la mujer, de hecho acá muchas veces se ha hecho, pero una cosa es la calidad y otra cosa la cantidad de directoras que metes. Absolutamente. No. A ver. Aquí hemos tenido muchas mujeres directoras, y yo te diría que la gran mayoría con mucho éxito. Sí. De hecho, lo que esta Cámara de Chile tiene, no sé, 30-40% de mujeres directoras a lo largo de estos últimos años. Claro. No sé si ese es el punto, en absoluto. Lo que pasa es que, claro, aquí mediáticamente hablando, la prensa, como que, claro, vio que había esta coincidencia de 4 o 5 programas seguidos a cargo de mujeres directoras. Entonces, lo asociaron en la prensa a esa dinastía. Jaime, hablando de esta presencia femenina. Jaime, alejate un poquito de la bocina, sí, así se escucha mejor tu palabra.
Ahí se escucha mejor. Ahí Ahí se perfecto. escucha perfecto, porque recién peteaba y no se podía escuchar lo que Ahora estabas sí. diciendo. Perfecto. Ya, mira, no. Les decía que hay una, que claro, mediáticamente hablando, claro, se dio como la impresión, la prensa como que se asoció que había un ciclo de mujeres directoras, pero no se anunció un ciclo así propiamente tal, sino Claro. que fue una coincidencia, más de 4 o 5 programas a cargo de mujeres directoras. Claro. Y bueno, yo decía que a mí, la verdad que ha sido muy variable, en algunos casos bastante patéticos los resultados. Y me da pena porque en realidad no llegaron quienes a mi modo de ver debieron haber llegado. Habiendo tanta mujer directora estupenda y además con el tremendo referente del primer concierto de Filarmónica, como yo les decía, de Oksana Nemir. Claro, Obvio. La única que yo quiero destacar de la Sinfónica es Bárbara Dragan, quien Sí. es consejera artística de la orquesta, porque ella, o sea, no es titular, que ya dijimos que se está buscando titular, sino que ella es consejera artística, y ella hizo un concierto muy bueno. De hecho, le hizo una muy buena crítica, con el poema El Éxtasis, que era para la Sinfónica era prácticamente nuevo, se había hecho antes, pero por la Filarmónica. Y también, y varios debut y todo. Estuvo muy bien eso. Bien. Y luego, bueno, y en el caso de la Orquesta de Cámara de Chile, que han habido presentaciones más de difusión, en fin, pero los dos conciertos potentes han sido, bueno, primero que dirigió Manuel Schiffer con un programa deslumbrante, con muchos estrenos, incluso me atrevería a decir mundiales. Ajá. Sí. Pero mundiales se van a reír porque no hay compositores vivientes. Por ejemplo, se hizo, se van a reír, pero porque yo le pregunté a Emanuel, le pregunté qué pasaba, por ejemplo, con el Märchenbilder de Schumann, que ustedes saben que es para viola y piano, y creo que también hay otra versión para violín y piano. Bueno, esta es una orquestación que la hizo un contemporáneo de Schumann, de esta obra, de los Märchenbilder, y es una maravilla. Entonces le pregunté a Manuel, ¿dónde esto está en el mundo? No hay registro, al menos en el siglo XXI, que en el mundo se haya hecho. Bueno, se hizo en Santiago de Chile. Bueno. Es una maravilla de obra. Sí. Se suman hasta la médula. Muy buen por algo, este señor, que no me acuerdo quién era un director muy prestigioso, era del nivel de Hans Richter, Sí. de la época, y quien fue el que estrenó la primera sinfonía de Tchaikovsky en su momento, siglo XIX. Entonces, este señor hizo esta transcripción para orquesta de esta obra de Schumann. Y eso se hizo acá con la Orquesta de Cámara. Y así. Y bueno, y ayer, en otro concierto muy importante de la Orquesta de Cámara, y por favor, siéntanse muy orgullosos de Javier Loyoya. Sí, Un sí, gran olvidado. sabía que estaba Un en director Chile. de clase mundial. Un de clase gran mundial. olvidado en Argentina. Un gran olvidado en Argentina. Un directorazo. Tremendo. Mira, es un programa hermosísimo. Un programa, muy ecléctico. Digo ecléctico hasta por ahí más, porque en el fondo eran de compositores cronológicamente hablando cercanos, que partió con el Másquez y Veramasker de Fauré, estupendo salió, y después hizo un estreno, que eso sí que me atrevería a decir que es un estreno latinoamericano, porque lo conversé con el solista, que es el concierto para clarinete de Julius Rietz. Ajá. Seguramente ustedes no saben quién es Julius Rietz. No. Bueno, Julius Comentario. Rietz es compositor del siglo XIX, sucesor en Leipzig de Mendelssohn, Ajá. y que también fue un director muy importante. Pues bueno, y tiene este concierto, después se lo puedo mandar por YouTube, porque está en YouTube una grabación que hay por ahí. Es una maravilla, donde se conoce el concierto no se difunde más. Claro. Bueno, acá en Santiago de Chile se estrenó el clarinetista, una maravilla, solista de la orquesta, y Javier dirigió, pero de una manera impresionante. Ajá. Y después terminó con una versión de la Sinfonía Clásica Prokofiev, pero de las mejores que vi con mi vida. O sea, Qué a ese nivel. bueno. La orquesta la tenía pero en sus manos, realmente.
No, un director que pena que en Chile, bueno, él fue titular en una orquesta en Concepción muchos años atrás, pero en Santiago una vez vino a dirigir a la Orquesta de la Universidad de Santiago, pero hace 30 años atrás, Claro. y después en el 2010 que les dirigió acá en la Sinfónica Nacional, un muy lindo programa y que muy exitoso, pero después no volvió. Y ahora, después de 16 años, regresa a Santiago de Chile a dirigir a la Orquesta de Cámara de Chile. Qué Yo bueno. me alegré mucho, fue un concierto que realmente lo disfruté, el público deliraba, así que bueno, muy gratificante. Bien. Lo otro, que Sí. también que ha sido muy, que se está dando hoy día en la última función, o coincidencia, Caballería Rusticana con Pagliacci. Bueno, ahí quería llegar. Exacto. Eso no fue en el municipal, ¿verdad? No es en el Teatro Municipal, sino que es, se está dando acá un emprendimiento privado de una empresa de comunicaciones, una productora en realidad, que se llama Merlín Comunicaciones. Sí. Es una empresa que tiene unos 20 años, justamente, están conmemorando 20 años. Y bueno, ellos han estado haciendo un trabajo muy serio, y de hecho, en el verano hicieron una repetición de la Ópera Carmen, una producción de la Ópera Carmen, bien, pero no son muy serios. Esto lo lidera artísticamente Gianpaolo Martelli, y que bueno, él es socio de esta Merlín Comunicación, y bueno, y él de hecho es un revisor que le ha ido muy bien, muy inteligente, y la gracia es que con recursos limitados hace maravillas. Y ha traído, cantantes internacionales, y lo mejorcito que hay acá en Chile, en fin. Entonces está bastante bien. ¿A quién conocemos? El segundo elenco. Jaime, ¿a quién conocemos en Argentina de los que han cantado allí? Mira, de los argentinos, digo Omar Carrión, en un Rigoletto que entiendo que se hizo hace como 2 años, que se va a hacer en mayo, por Merlín Comunicaciones. Lo va a dirigir Giovanni Panella, que bien lo conocen ustedes. ¿Y quién más? No me acuerdo más. Pero digo... ahora tuvimos, pero yo no lo vi, a Gustavo Porta, con el primer elenco. Ya no lo vi porque hoy día tengo otro compromiso que no alcanzó a ver ese segundo elenco. Pero lo que sí puedo decir, de lo que yo vi, que el que estuvo deslumbrante es José Pepo Azócar. Bueno. Pepo Azócar tiene pacto con el diablo este hombre, me parece, porque tiene como no menos de 64, 65 años, y está con Otelo, lo tuvieron en Otelo el año pasado. Sí, lo tenemos en Otelo en el Colón este año, a Pepo. Es uno de los elencos de Otelo del Colón. Lo sé, exactamente, sí, efectivamente. Bueno, y todo funcionó muy bien en la soprano italiana, que estuvo muy bien. El apellido Benny, el apellido. Lamentablemente no tengo la ayuda de memoria, pero muy bien. Y el Alfio me gustó muchísimo, un brasileño que no haya venido antes a Chile, pero para cosas no tan importantes, que es Rodolfo Giuliani, que no sé si ha estado en Buenos Aires. No lo conozco. Barítono muy efectivo, muy musical, una nobleza de canto muy bien. Fue todo una revelación. Vino en reemplazo de Leonardo López Linares, que no sé qué pasó, que canceló, algo le ocurrido, algún imprevisto, en fin. Entonces llamaron a Giuliani y lo hizo fantástico. Así que, eso es lo que... me acuerdo que como Merlín Comunicaciones trajo y dio un recital donde ellos lo programaron a Aideda Busti hace como 3-4 años atrás. O sea, hay una relación bastante directa y continua, yo diría, de Merlín Comunicaciones con cantantes argentinos. Está bien, perfecto. Qué suerte que tienen, che. Sí. Bueno, esto me recuerda mucho los emprendimientos que tienen ustedes. Allá hay tanto circuito off Colón,
de Buenos Aires estoy hablando, Sí. no me meto con La Plata porque es un teatro institucional, otra ciudad, en fin, aunque está cerca, Sí. pero hay tanto emprendimiento privado, Juventus en su minuto, la otra en la que quebró, Buenos Aires Lírica. Buenos Aires Lírica. Buenos Aires Lírica, Buenos Aires que trabajaba un alto estándar, y así, y hay otras muchas más, lo que se hace, Claro. lo que se hace en el Roma, Claro. que me imagino que se sigue haciendo No. lo que No. se puede, pero se hace en No. Roma. Desapareció el Bueno, Roma. El Roma únicamente concierto sinfónico. Muy bien. Sí, no, lo que hay dos compañías, Jaime, nuevas. Una se llama Música en Escena, que hacía tiempo que venía trabajando en el Teatro Empire, pero a partir del año pasado, la dirige Silvana Donofrio, está en la sala Alejandro Casona, que es del Centro Asturiano, Perfecto. por un lado. Y por el otro lado, Valquiria Ópera, que el año pasado sí hizo una versión fabulosa de Il Trovatore. Y después tenemos también en la Federación de Entidades Españolas de Argentina, el año pasado hubo una producción de Rigoletto que fue buena también. Fue muy buena, sobre todo Fue muy con buena. orquesta completa, la Sinfónica de Florencio Varela. Que la dirigió Darío Ah, Domínguez Yodo. Sí. Sí. Bueno, eso da cuenta digamos, del interés permanente que hay. Bueno, es que en Buenos Aires hay una cultura de mucha tradición. Sí. Aquí también. Obvio. Aquí también. Aquí la temporada del Teatro Municipal, que ahora arranca en mayo, todo esto, arranca con Bohème, y la regie va a ser de Cristina Gallardo. Mira. Interesante. Yo canté con ella allá en Chile. Canté Le Billy. ¿Cómo? Que yo canté con ella Le Billy ahí en Chile. Ya. ¿En cuál? ¿En la Suora Angélica? No, Le De Billy. Billy, de Billy de Puccini, Jaime. Yo la vi en el Colón en el 99. No, bueno, yo canté Le Billy con ella en Chile. Le Billy. Sí. Claro. No sabía que lo había cantado en Buenos Aires. No, No, en Chile, en en Santiago. Santiago Chile. de Chile. Lo que se hizo en Providencia, acá en Santiago. Claro. En Providencia. Claro, yo hice una función, Claro, y después bueno. Víctor Torres hizo otra. Perfecto. Ya, es preciosa la Billy, pero yo no la vi. Yo curiosamente no vi no estaba en Santiago en ese minuto, pero supe, por supuesto. Bueno, ahora Cristina debuta, no tengo antecedentes que haya debutado en la regie, así como nuestra otra gran soprano, Verónica Villarroel, que el año pasado debutó bastante bien, yo diría con Madame Butterfly. Bueno, aquí Cristina va a debutar acá. Entonces, bueno, son personas autorizadas como para hacer una regie, porque ellas, tanto Cristina como Verónica, fueron exitosas en esos roles, digamos, los roles principales de esas óperas. Entonces, qué mejor que ellas puedan venir a trabajar en la puesta en escena. Claro. Así es. Se me olvidaba otra cosa. También se hizo, eso fue impactante, pero realmente impactante, el Romeo y Julieta, el ballet, con el Ballet de Santiago. A mí me tocó ver el primer elenco, lo dirigió, lo que yo vi, Paolo Bortolagnoli, musicalmente, que no se la había visto nunca en ballet, pero lo que me impactó mucho fueron los roles protagónicos. Uno que es el primer bailarín que es en Argentina, que es Emanuel Vázquez. Emanuel Vázquez, sí, lo conozco porque justamente él hizo el Sigfrido en el Lago de los Cisnes el día del debut junto con Ayelén Sánchez, la primera bailarina del Colón, este año. Qué bien. Es una maravilla este hombre con lo que hizo. Tiene una plasticidad y una prestancia escénica que son fantásticas. Y además es muy expresivo. Sí. Muy efectivo. Es muy plástico y además teatralmente es muy convincente. Muy bien. Y la otra, la Julieta, era una chilena, Catherine Rodríguez. Bien. Bueno, la coreografía era de Cranco, que seguramente la han tenido ustedes. Sí. Y la que vino aquí a hacer la reposición es Marcia Aidé, que seguramente también la han tenido en Buenos Aires. Sí. Ha venido muchas veces, Jaime, a hacer reposiciones. El año pasado, justamente, como eran los 150 años de la ópera, el Ballet Estable del Colón debutó con Carmen, con reposición coreográfica de Marcia Aidé. Claro,
Claro, sí, yo recuerdo que ella tiene una coreografía de eso, así que bueno, y que mejor que ella vaya a hacer la reposición, sin duda. Por supuesto. Así que está bien activo todo por acá. Bueno, Jaime, me parece extraordinario. Yo te quiero agradecer todo este momento, contarnos lo que está pasando por allá, nos estamos poniendo a tiro. Nos alegra mucho que tanto Omar Carrió como Pepo Azócar en la ópera les haya ido tan bien. Y bueno, vamos a cerrar la nota. Omar todavía no ha cantado. Omar no ha cantado, ahora viene en mayo, con un Rigoletto que se va a alternar con otro cantante que no sé quién es, y que lo va a dirigir Giovanni Panella. Bueno, pero Omar canta eso. siempre en Chile. Omar canta siempre en Sí. Chile. Canta mucho, hace muchos años que viene cantando en Chile. Es más, la agarró el terremoto cuando estaban haciendo ópera en el municipal, lo agarró el terremoto dentro del teatro, se pegó el susto de su vida, no cantaba Omarcito. Claro, lo que no pasó en Buenos Aires lo pasó en Santiago de Chile. Claro. Traumática. Dice que estaba en el teatro y se entró a sacudir todo, pobre. Claro, el 7 de marzo fue ese terremoto, el 2010. Claro, bueno, él ya estaba cantando allá y antes también había cantado. Perdón, 27 de febrero. 27 de febrero fue 27 de febrero. Sí, hace rato que canta en Chile, Omar. Yo te quiero proponer que cerremos este contacto con un Bortolamioli de pura cepa. ¿Te parece bien? Segundo movimiento de la 10ª de Shostakovich, Paolo dirigiendo la Juvenil de Colombia. Qué bien, mira, no conocía ese registro. Bueno, el año pasado la dirigió acá, la 10ª de Shostakovich. Sí. La dirigió muy bien, así es que, bueno, me imagino que va a ser muy parecido a lo que yo vi por acá. Por supuesto. Ahora después te paso el video de la noche del programa. Te mando un abrazo enorme, te mandamos desde acá un saludo y vamos a escuchar a Paolo Bortolamioli, 10ª de Shostakovich, segundo movimiento, Orquesta Juvenil de Colombia. Muchas gracias. Un abrazo para todos y seguimos en contacto. Por supuesto. Chao. Chao, Jaime. El delincuente de Penela está en Chile.
Bueno, lo escuchamos entonces a Paolo Bertolamioli en este electrizante segundo movimiento de la 10ª Shostakovich, la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. Bien, vamos a cerrar como una especie de aperitivo a la nota que viene después, con una composición que fue la que dio comienzo al concierto del domingo pasado en el Auditorio Nacional. Me refiero al poco frecuente Ave María de Brahms, composición de juventud, y encontré un testimonio realmente increíble. A ver, no sé si por la versión en sí, pero por el valor histórico que tienen algunas personas que aparecen allí. Primeramente, porque pone los pelos de punta decir que aparece en el video un santo de la iglesia. Me estoy refiriendo a San Juan Pablo II. Esto fue un concierto hecho en el Aula Pablo VI de Ciudad del Vaticano, en momentos en que Juan Pablo era papa. Está él presente allí. Y de costado, en la tribuna, en la platea, aparece otro papa, siendo cardenal su sucesor, Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Van a ver un paneo de cámaras, es fácilmente reconocible por su cabellera blanca y todo. Está Ratzinger a la izquierda, en el centro San Juan Pablo II, y una versión hecha por la orquesta y el coro de la RAI de Roma, que desgraciadamente no existe más ninguna de las dos. Esto es de 1988, recordemos, RAI de Roma, famosa puesta de video de La Tosca de Plácido Domingo con Catherine Malfitano y Ruggero Raimondi en tiempo real, en escenario real, y Zubin Mehta dirigiendo desde el estudio central de la RAI de Roma. Al poco tiempo, gobierno de Berlusconi mediante, la RAI se quedó con una sola orquesta, que es la que está actualmente, que es la de Turín, no la de Roma. Incluso no recuerdo si esa orquesta, sí, bien digo, vino acá con un loco lindo de la dirección de orquesta de Italia, Aldo Ceccato. Palabras mayores. Y habían venido con un gran pianista a hacer el tercero para piano y orquesta de Rachmaninoff dentro del programa. Y al poco tiempo lo hizo también, no me acuerdo si no fue Eliso Bizarlatze, y al poco tiempo lo hace Calderón acá con otro pianista ruso también que vino. Así fue la secuencia, fue en la misma temporada. Bueno, vamos a tener entonces la desaparecida orquesta y el desaparecido coro de la RAI de Roma, dirigidos... Y lo desaparecido Papa. Sí, lo desaparecido. De eso no queda nada. Vamos a escuchar entonces dirigido por Silver Levine. Yo no lo conocía, no sé si será pariente de James, inclusive tiene un título nobiliario, tiene el título de nobiliario de caballero británico. Y escuchemos este Ave María Opus 12 de Brahms cerrando la obra.
Radio Hermes, el mensaje está en el aire. La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar. Seurat elabora bastidores y telas en distintos granos y texturas para artistas. Formatos tradicionales, medidas especiales, redondos y bastidor caja. Seurat también le ofrece su exclusiva línea de atriles y caballetes y la colocación de sus obras en bastidores. Lo más novedoso es que Seurat es el único que implementa el magouflin, el papel integrado a la tela. Seurat, el valor de la experiencia. Radio Hermes te ofrece capacitación en cuidado y cualidades de la voz. Cursos de radio y locución, producción de contenidos, pre y postproducción, ingresos a ICER y COSAR. Llámanos al 4-305-3303 o al 15-5647-2346. Nuestro mail, radiohermesweb@gmail.com. Radio Hermes te invita a visitar el Museo Roberto Duarte. De lo visual a la palabra, porque la comunicación es nuestra esencia. Convierte tu espacio en una experiencia digital. Transforma tu negocio en un recorrido virtual y permítele a personas de todo el mundo recorrer tus instalaciones desde su celular. Museos, hoteles, inmobiliarias y más. Lux. Abre tus puertas. Radio Hermes está donde vos estás. Podés sumarte a nuestra programación desde nuestros estudios centrales o hacerlo desde tu casa, estudio o empresa. Programas en vivo, grabados y podcasts a través de nuestra plataforma digital, redes, canal de YouTube y twitch.tv. Contactanos al 11 56 47 2346 o al mail radiohermesweb@gmail.com. Hacer radio en www.radiohermes.com, tu lugar de expresión y comunicación. Radio Hermes, el mensaje está en el aire. Visita
Citas en el estudio. En este momento, intentando tomar contacto con el maestro Mario Bensecri, se está conectando en este momento con nuestro sistema de video. Ya nos van a dar. Está entrando en este momento. Bueno, vamos a esperar entonces ese instante. Concierto fundamental, el de la apertura de temporada de la semana pasada. Virtualmente 3 obras infrecuentes. Una para mí, no sé si es un estreno, la séptima de Tchaikovsky. Sí, es un estreno en la Argentina. Es un estreno argentino. Sí, que y Reinaldo de Brahms también. ¿Fue estreno? No sabía. No, sí, fue estreno, porque se cercioraron, fue primera audición a nivel local. Qué bárbaro, es increíble. A veces yo pienso que pueden ser obras poco frecuentadas, como puede ser el Canto del Destino o la Rapsodia para contralto y orquesta, que también yo la escuché hace una vez hace 40 años atrás y nunca más la volví a escuchar. Bueno, es un rescate bastante importante. A ver, un minutito. Si no, fíjense de hacerlo por vía telefónica, ¿les parece? Vamos a ver de cuál de las dos maneras el maestro se contacta. Bueno, entonces vamos a pedirle a Pablo, a ver. No, si están en contacto no, pues es un video un tanto extenso lo que se va a irradiar para cerrar la nota. Ahí estamos, a ver, parece que sí, aunque sea telefónicamente. A ver. Qué maravilloso el maestro Bensecri, que después de tantos años de trayectoria siempre está como a la delantera de cosas nuevas, siempre está buscando cosas nuevas. Sí. Cosas nuevas, pero aparte no cualquier cosa. No, claro, no, por seguro. No cualquier cosa. Siempre cosas que sabe que una audiencia masiva las puede recibir, las puede entender. Una cosa es cuando el oído ya está bien formado y entonces podemos intentar con algo contemporáneo. A ver ahí. Parece que sí. Telefónicamente. Maestro Mario Bensecri, ¿cómo está? ¿Qué tal, Donato? Un abrazo enorme, maestro. ¿Cómo le va? Mario. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Mario, ¿cómo está? Mario, estamos todos, Falcone, Graciela, Donato y yo. Así que hoy está el equipo completo. Bueno, maestro, primero felicitaciones, un año más de conciertos, un comienzo verdaderamente espectacular con 3 obras que nunca se dan. Una, de hecho, 2 son carácter de estreno en Argentina. Yo pensé que Reinaldo se había estrenado y me acaban de decir que no. Así que bueno, una gran reaparición de la San Martín. ¿Y cómo va a ir este año? Bueno, es un año muy movido, con muchos desafíos para la orquesta. Una orquesta que ustedes saben que se renueva todos los años. Este año hemos tenido de cerca del 15 o 18% de renovación, lo cual es bastante. Uh-huh. Pero lo hermoso es cómo responden las nuevas generaciones que vienen cada vez mejor. Qué bueno. Y eso es importantísimo para nuestro porvenir. Por supuesto. Maestro, apelo entonces a su sabiduría de tantos años, primero en la docencia de la dirección orquestal y ahora con la Sinfónica Juvenil Nacional. ¿Hay un crecimiento en la formación de nuestros instrumentistas, de nuestros jóvenes instrumentistas? ¿Hay, por suerte, una explotación de talento? Sin lugar a dudas. Yo le podría decir mi experiencia. Yo soy jurado de orquestas en nuestro país, con la Filarmónica, la Estable, la Sinfónica Nacional, y todas las muchas orquestas de nuestro país, donde yo he visto cómo en los años 70 el nivel era bajo, sinceramente, era para ingresar a las grandes orquestas. Sí. Y hoy día ese nivel es infinitamente superior.
Claro. Y esto está llevado muy de la mano del crecimiento de todo el movimiento de orquestas juveniles en nuestro país. Claro. Ustedes saben que hay 85 orquestas juveniles y coros en Misiones. 85 en una provincia. ¡Qué bueno! 212 en la provincia de Buenos Aires. ¡Ja! Sí. ¿Eso qué significa? Significa cantidad de chicos que están interesados en la música y a la vez salen de lugares muchas veces que están muy desprotegidos y son socioeconómicamente hostiles. Claro. Y son chicos ganados al delito, a la droga. Sí, señor. Y son chicos que tienen un futuro por delante, pero además nos están forjando un futuro por delante en la música, porque gracias a ellos, cuando hay, yo hablo de 85 en una provincia, 212 en otra, estoy hablando de públicos, porque esas orquestas congregan públicos, forman públicos. Claro. Sí, maestro, pero además hay que tener en cuenta quiénes los reclutan, ¿no? Que son una especie de misioneros de la música, porque no creo que los chicos se presenten solos. Quienes los incitan, los alientan para ese tipo de... evidentemente todo un movimiento en la docencia que está cambiando también un poco su visión. La docencia musical de nuestro país generalmente estuvo dedicada a la formación del gran solista. Sí. Claro. Y cuando este chico veía en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, que no llegaba a ser el gran solista, claro, tenía que entrar a una orquesta, pero como una frustración. Exacto. Hoy día entra a la orquesta como un logro. Y claro, eso también cambia el aspecto humano de las orquestas. Eso es lo que justamente siempre se decía hace 40 años atrás, que el músico que egresaba del conservatorio tomaba el ingreso a la orquesta como un trabajo de oficina. Mientras que siempre fue para el gran solista. Ahora, Mario, tiene también mucho que ver que este año, o mejor dicho, el año pasado ya SOIJAR, que es, digamos, la sociedad, digamos, que nuclea las orquestas infantiles y juveniles de la República Argentina, ya cumplió también 20 años de existencia. Sí. Que eso yo lo detallé también en la Asociación de Críticos como uno de los hechos positivos para los premios, digamos, de la temporada. Sí, pero no sabes. Que no sé si va a lograrse, pero es un dato que hay que destacarlo, o por lo menos la postulación. Es sumamente importante. Yo estuve desde la fundación en el SOIJAR. Ahora ya me he alejado porque tengo otras funciones y ya no tengo el tiempo, pero es un emprendimiento de Valeria Tela que ella ha realizado con muchísimo éxito y una gran capacidad de gestión. Sí. Maestro, volviendo entonces a lo que usted planteaba anteriormente, ¿podemos decir que ahora los chicos entran con una fuerte vocación a la orquesta? Entran como un logro, con una fuerte vocación y entran felices. Y eso es base de la felicidad en las orquestas, porque hasta ahora se ha dado un patrón de infelicidad en la orquesta por causa de esa frustración que hablábamos por la formación. Claro. Uh-huh. Claro. Mario, y cuando ingresan chicos en la orquesta, ¿qué condiciones son las que priorizan para eso? Perdón, no escuché bien. Cuando, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que priorizan? ¿Qué condiciones en el chico priorizan para saber quiénes ingresan en la orquesta? ¿O ingresan todos los que se postulan? No. Este año tuvimos una inscripción de 300 chicos. ¡Apa! Y debo decir que del más alto nivel, que hubiera dado
por el resultado se habrían podido formar 2 orquestas Sí, eso tranquilamente. es lo que yo te iba a decir, que prácticamente ya había suficiente cantidad como para... Y de formar los más de 300 chicos que se presentaron, ¿cuántos ingresaron? Porque yo he trabajado con 86. He trabajado con usted en jurado de concursos en la Scala de San Telmo y sé de su exigencia. Sí, 86 entran. Qué bárbaro. Claro. Uh-huh. Qué bárbaro. Y lo que buscamos priorizar es la capacidad técnica, que eso nos demuestra su capacidad de estudio también y su dedicación, Claro. y el talento que puedan tener. Claro, Claro, Y para es, desarrollarlo. una orquesta es una meritocracia, ingresan los mejores. por supuesto. Seguro. Por supuesto. Seguro. Maestro, ¿y qué desafíos le ponemos a los chicos este año musicalmente hablando? Aparte de este primer programa. Yo tengo la sensación de que es una orquesta cada vez mejor. Por supuesto. Por supuesto. ¿El repertorio de este año cuál va a ser? El repertorio este año viene muy movido. En este momento los asistentes están preparando el concierto que yo les doy todos los años a ellos. Claro. Fausto Lemos va a dirigir la obertura de Las Hébridas, un área de la Pasión según San Mateo, de Bach, y el área de Las Joyas de Gounod, con Carla Sergiotto como solista, que es la ganadora del concurso de la Scala de San Telmo. Ajá. Ajá. Muy bien. Luego va a dirigir Keiko Silvero, Sí. que es nuestra nueva asistente que reemplaza a Eric Luján Berman, quien se ha ido de la orquesta porque fue nombrado director titular de la orquesta juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán, que tengo entendido que hoy por hoy es la orquesta más antigua juvenil del país. Es muy probable, Porque sí. debe tener 40 y pico de años. Sí. Sí. Ella va a dirigir la Rapsodia del compositor japonés Yusho Toyama, Sí. Sí. y que hacemos esta obra en homenaje al 140 aniversario de del encuentro de las culturas argentina y japonesa, es decir, de cuando comenzaron a llegar los inmigrantes de ese país al nuestro. Claro. 140 años de relaciones bilaterales. ¿Cómo? 140 años de relaciones bilaterales entre ambos países. Exactamente. Y va a terminar la primera parte con el concierto número 2 para violín de Haydn, con Leila Balat, una pequeña de 12 años de edad, Claro. violinista que queremos dar a conocer a todos. Este concierto generalmente lo dedicamos plenamente a la juventud. Muy bien. Y en la segunda parte, la directora adjunta, que es Lourdes Sabekis, Sí. va a dirigir la Cuarta Sinfonía de Schumann. Ah, qué lindo. ¿La violinista es la hija de Marcelo Balat? Es la hija de Marcelo Balat, Alumna un gran de Xavier pianista Inchausti. argentino. Sí. Sí. Así que, sí, discípula de Xavier Inchausti. Qué bueno. Qué gran noticia la que me dan. Y en el año, ¿qué obras importantes tenemos, maestro? Luego, en el concierto siguiente, vamos a tener un concierto que está un poco dedicado a 2 violinistas que vienen de Europa para tocar con nosotros. Miguel Ángel Negri, un violinista extraordinario argentino, que hace muchos años emigró a Europa y que ahora ha puesto una academia de violín en Suiza junto con Baranov, el ganador de la última edición del concurso Reina Elizabeth de Bélgica. Ajá.
y van a tocar el concierto de Max Bruch, el doble concierto de Bach y la campanella de Paganini. Y yo voy a hacer después también la suite Cita de Prokofiev, que yo digo en broma que no es una suitecita, no, es una suitaza. Muy bueno, muy bueno. Y de los grandes sinfonistas que tenemos este año. La primera de Mahler va a ser dirigida por Rodrigo González Jacob. Qué bueno. La quinta, la novena, perdón, de Dvorak, La Nuevo Mundo, va a ser dirigida por Luis Fraile. Yo voy a hacer la tercera de Saint-Saëns. Qué lindo. Qué bueno. Ya con nuestro órgano reconstituido. Al fin. Vamos a hacer Caballería Rusticana conjuntamente con el Coro Polifónico Nacional. Interesante. ¿Mm? Y por último, en el último concierto vamos a hacer el Requiem alemán de Brahms. Así que vamos a tener un poco Brahms de punta a punta. Estupendo. Sí, es un año brahmsiano. Y sí. Se ha dado así porque inclusive también el ganador del concurso Elena Larionov, que es Luis Origliano, va a tocar el concierto de Brahms para violín. Claro. Así que se nos ha dado un año sumamente brahmsiano. Estupendo, maestro. Bueno, tenemos entonces un año para todos los gustos, con programaciones muy variadas como siempre, con algunos rescates de obras que infrecuentemente se perciben en el medio. La verdad que no se puede pedir más. Estamos muy agradecidos por este contacto, maestro. Sí, muchísimas gracias. Felicitarlo por el nivel de la orquesta. Yo estuve escuchando algo vía enlace en YouTube de lo que ha sido el concierto y ha sido fantástico. Así que realmente le mandamos un enorme abrazo desde acá y gracias por este contacto. Muchísimas gracias por el aliciente que ustedes nos proporcionan siempre. Eso nos permite seguir trabajando firme y duro. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Mario. Y para el cierre entonces, la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín con el tercer momento de Sherezade de Nikolai Rimsky-Korsakov en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchémoslo.
Tiempo de comentar. Bueno, señores, llegó la hora de la guadaña. Vamos a hablar primeramente del estreno gran trascendente esta semana. Pagliacci, Caballería Rusticana. Los señores Morgenstern y Falcone opinan. Señora. Bueno, para mí fue un estreno con altibajos. De todas maneras, la función, digamos, el saldo final fue bueno. No tan bueno como los aplausos que se escucharon, y el público cada vez está menos formado y aplaude cualquier cosa en cualquier momento también. Comparto. Sí, pero vos fijate que no aguantan 3 cortinas. No. En una época, cuando nosotros éramos chicos, hace muchos años ya, te quedabas aplaudiendo hasta que te rajaban de... Hasta que te echaban. Claro. ¿Y cuántas veces pedías al cantante solo? Pero hasta que solo, Uy, sola, para que saliera a saludar solo. Y es más, ¿te acordás Jesús, el acomodador? El acomodador. El acomodador de Paraíso. Sí. Jesús, que no podría estar en otro lado que Paraíso. Señores, que ya es hora. Y nos sacaba volando, ¿viste? Porque se quería ir el gallego. Pero ahora no te aguanta 2 cortinas. Bueno, pero aplauden. Sí, aplauden. El coro hace un grito y aplauden. Sí, bueno. Bueno, empezamos, como ya habíamos dicho, se alteró el orden, se invirtió el orden, y primero fue Pagliacci y luego Caballería Rusticana. Pagliacci, yo diría que lo más débil desde el punto de vista musical, para mí fue la dirección orquestal de Beatrice Venezzi, que otra vez usó los tiempos caprichosos, que hizo una lectura apenas correcta de la partitura sin darle mayor vuelo expresivo. No sé, Roberto, Exactamente vos, lo mismo. ¿qué pensás? No pasó nada. Todos vamos a tiempo, terminamos juntos y ahí se acabó la historia. El tenor Denis Pivnitsky, como caño, tiene un material vocal muy importante desde el punto de vista del caudal sonoro, pero no lo sabe manejar. Y me pareció que le faltaron matices, todo tendió a gritar más que a cantar, a forzar la emisión en un grito. No sé vos, Roberto. Sí, sobre todo lo que pasó en las 2 óperas, ¿no? Faltó la italianidad en los cantantes extranjeros. No se le entendía nada. Sí, pero lo del tenor tiene un material vocal que normalmente es bueno, porque tiene volumen. Tiene material vocal. Pero se empecina en forzar todo, en gritar todo, en miren qué agudo que tengo, y allá va, tájenlo. Pero y sin necesidad, porque eso así como lo vas forzando, en algún momento te sale mal y podés tener un accidente y el papelón que haces no te paga. Y ni hablar del desgaste de la voz. No te paga, sí, dentro de 2 años no canta más porque se está operando los nódulos o quedó mudo. Porque no se puede cantar así, la verdad. Constantemente, y eso que Pagliacci, digamos, no es una ópera larga. Si tiene que cantar otra ópera y la canta de esa manera, es matarse. No llega. Aparte, uno que canta, sufrís por él. Porque, claro, estás sentado ahí y ves el esfuerzo que está haciendo y terminás tenso vos. Porque este tipo estás se está expectante matando. a ver dónde se manda la macana. No es que estés expectante en eso. Estás expectante que lo ves, que es mucho hace esfuerzo. para seguir, claro. ¿Cómo lo bancás? Claro. ¿Cómo te lo bancás toda la ópera? Y Pagliacci es corta. Si tiene que hacer una ópera más larga, Sí, si tiene que este hacer, tipo no sé, deja los bofes en un Otelo no llega al final. Pero un trovador nomás, deja los bofes en el Sí. camino, ¿viste? Y sufrís con él. María Belén Rivarola es una muy buena cantante, canta bien, pero no es lo mejor que le escuché. Me No, pareció tuvo sus que estaba momentos. incómoda, sí. Tuvo sus momentos y sus momentos siempre que estuviera de frente al público y cerca del escenario donde la voz corría. La ponían un poco más atrás y donde se fue Belén. En las escenas finales que estaba más atrás, Claro, ahí se notó ahí la mataban, disminución ahí la vocal. mataban. Y eso parte, bueno, por las limitaciones mismas de la cantante y parte por la Por locura. la escenografía. La locura de que estamos viviendo en estos tiempos del escenario abierto de Libertad Cerrito y de Tucumán a Viamonte. Es todo ahí demasiado abierto el escenario.
Fabián Veloz me pareció que hizo una muy buena actuación, una actuación difícil por la marcación escénica que tenía, donde tenía que hacer un poco de todo, hasta bailar. Eso es el tema. Y sí, y me pareció que el rendimiento fue muy bueno, ya sabemos. Es un profesional que se la banca, pero también vos lo ves, ¿por qué tiene que pasar por eso? Un tipo que además de todo lo que se está saltando ahí, se tiene que cantar. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esa maldad? Así todo no le afectó el canto, pero bueno. No. Porque, no debería ser así. No, aparte el Toño lo hizo tan bien como lo hizo cuando lo cantó en la puesta de cura, que ya se lo escuchamos. ¿Qué fue? Muy bien. 2015. Muy bien. Ok. El Silvio de Ramiro Maturana me pareció correcto, sin mayor realce. Sin mayor pretensión. Sí. Bien, gracias, anda el coro. El BP de Santiago Martínez me pareció muy bueno. Muy hizo bueno. Un montón de cosas también sobre esa escena. Y sufrió más que Fabián. Sufrió, sí. Se subía a la escalera, pero las cosas que le hacía hacer a ese pobre chico que encima tiene que cantar, para mí estuvo excelente. Y aparte haciendo bien todos los malabares y toda la pirueta que le hacían hacer. Después Mariano Crosio y Ariel Casalis como campesinos, 2 campesinos, estuvieron correctos, son 2 personajes de flanco. Correcto. Me pareció muy bien el coro de niños, preparado por Mariana Reversky, y me gustó muchísimo el coro estable, fue una de las mejores, uno de los puntales de la función, tanto en caballería como en Pagliacci. El tema es que hace rato que viene siendo puntal de la función. Sí, hace ya desde el año pasado y antes también. Sí, exacto. Antes también. El tema es ese. Y cuando decimos que es un puntal fundamental de la función es porque a lo mejor en el escenario no son todas las mejores voces las que están. Sí, pero la sonoridad es muy buena. Muy buena, toda mucha gente joven. Sí. Mucha gente joven. Por eso, pero es decir... Y se nota todo un trabajo de preparación. Claro. El coro suple las falencias que hay por otro lado. Una actuación fundamental del coro te hace a lo mejor disimular algunas otras cosas que faltan. No creo. No, pero bueno, pero el coro está muy bien. Es raro, el coro del Colón es excelente. Eso, no hay duda, es el coro del Colón. Pero si te vas de una función acordándote del coro como lo mejor de lo mejor, quiere decir que hay falencias. Algo pasa. Uh-huh. Caballería, el Turidu de Yong-Hun Lee, o como se pronuncia. Me pareció bueno desde el punto de vista de la facilidad que tiene para los agudos, para mantenerlos, cantó con vehemencia, pero tienes un poco sobreactuado, me pareció, y vos también tenés objeciones en los graves, ¿no? Sí, pasa con los dos, con la Monastrishka y con Lee. Del la para arriba te llenan el teatro con la voz, es una cosa impresionante. El escuilo que tienen las dos voces es maravilloso y eso te pagó la entrada. Pero del mi para abajo, viste, es decir, la Monastrishka no es una soprano dramática, es una spinto. Y el repertorio que está haciendo te lo demuestra, porque la tuvimos en la entrevista que le hicimos, decía del repertorio ella, era Verdi, era Puccini, claro, pero no era un repertorio de dramático. La Santuzza está ahí, en el borde, ¿viste? Entre la mezzo, la canta más cómoda la mezzo y la soprano que tienen el agudo, pero está en un momento ahí, en una cuerda bisagra, digamos, ¿no? Y entonces se le ensuciaban los graves o no tenían la misma el mismo centro, el mismo color que tenían los agudos, que era una cosa espectacular. Los dos. Y al coreano quería afilar y se perdía, se le iba la voz atrás. En la siciliana lo escuchamos, ¿viste? Cuando quería afilar las últimas notas no se escuchaban. Pero cuando le metía a punto un escuilo en esa voz, impresionante. Lo mismo que dije para el Toño de Fabián Veloz, corre para mí para el Alfio. Sí, no, seguro. También. Ese es más fácil. Y
Guadalupe Barrientos para mí le dio realce al rol de Mamma Lucia porque aparte de darle realce estaba a la altura de los otros dos, sí. porque el caño que puso en el agudo final con impresionante también. A la altura, y habíamos escuchado la Santuzza de la habíamos escuchado. En el 2015, sí. En calidad de voz está a la altura de los otros dos, Guadalupe. Y Javiera Barrios como Lola me pareció correcta. Volvió al coro. Volvió al coro. No hay nada más que decir. Sí, a veces... Si te he visto no me acuerdo. Dentro de 2 horas me pregunté el nombre y no me acuerdo. Yo me acuerdo que se llama Javiera porque me llama la atención el nombre. Sí, pero ni por eso. Bueno, pero en la Sinfónica Nacional también tenemos una Javiera, así que... Bien, lógico. Sí, yo conozco buena, más también. Una excelente Y violinista. ahora viene la parte más escabrosa, la puesta en escena de Hugo de Ana. Para mí totalmente atiborrada de cosas, sobre todo en Pagliacci, una puesta que sucia, digamos, que no deja ver el verdadero lineamiento ni la verdadera esencia de la obra. Sí, no, una barbaridad. No, vamos a ser sinceros. Si vos te pones a pensar el trabajo que hizo, es impresionante. Sí, mucha elaboración, sí. Te pones a ver la escenografía, es impresionante. Como laburo, como trabajo de escenografía, es impresionante. Ahora, ¿qué tiene que ver con Cavalieri y Pagliacci? No sé. Es como siempre pasa, ¿no? Qué lindo que te salió, buscarle la ópera que lo puedas usar, porque para esto no es. Claro. Porque Cavalieri y Pagliacci son óperas más íntimas, son dramas más íntimos, no necesitas. En el Pagliacci lleno no era de saltimbanquis, no era la compañía cómica de la comedia del arte, con los 4 o 5 personajes, era el Sarrazani, que le faltaba el domador y el equilibrista y los leones, pero para hacerla mejor aparecía Chaplin también. Claro, 2 Chaplin. 2 Chaplin. Carlito Chaplin. Pero eso ya parecía más el Cirque du Soleil. Pero no 1, eran 2. Bueno. Y cosas que está bien, te salió lindo, pero Caballería era en el Líbano, porque todo derrumbado, todo bombardeado, todo. ¿Por qué? Beirut. Sí, era Beirut, Caballería, porque es una plaza normal con una iglesia normal y una trattoria al lado. Es simplemente eso, en un pueblo de Sicilia, normal y tranquilo, no en el medio del bombardeo. Donde de entrada entraba una corte de gente con sillas para escuchar la serenata que le cantaba Turito a Lola. Parecía que venía el pueblo a sentarse y escuchar la serenata de Turito. O sea que a partir de ahí ya lo vio todo el mundo, que Turito ya el resto de la ópera no hace falta porque ya lo sabe todo el pueblo. El resto de la ópera está de más, porque ya lo sabe todo el mundo. El único tarado es el pobre Alfio. El único que no lo sabe. Claro, que en vez de decirse el marido engañado, el último en enterarse de las cosas. Pero escúchame. Se la perdió por no traer la silla. Es que no iba a ser Santuzza la que se lo decías. Cualquiera del pueblo se lo puede haber dicho. Antes que se lo diga Santuzza. Bueno, pero eso son, si vas a escarbar, pero también una exageración, ir cambiando con el disco giratorio. Una escena que es continua. Hacía que se interrumpiera la escena. Se interrumpe la música para esperar que dé vuelta el disco giratorio. Aparte, siempre pero es una escena única. La escena es estática. Claro. La escena todo transcurre en el mismo espacio. Exacto. Bueno, acá no. En la escena del brindis, una mesa que se viene a comer todo el pueblo, ¿viste? Porque no es que se juntaron ahí en la plaza para brindar en la trattoria de Mamma Lucia, no, una mesa que ya viene toda la cena de Pascua, la hacemos el almuerzo de Pascua. Pero aparece la mesa del Hofburg, del emperador Francisco de Viena y de Pero Sicilia. una exageración todo que está bien. Te felicito por tu trabajo, todo muy lindo,
pero anda buscándole ópera porque para esta no es. Aparte, el maltrato al cantante, porque el cantante tiene que cantar, no tiene que estar saltando, dando pirueta, corriéndolo de acá, allá, haciéndole hacer 1000 cosas. Déjalo que cante tranquilo, no lo vuelvas loco, no lo marees. No lo exijas. Una cosa normal, si no da para hacer tanta pavada arriba del escenario. Claro. Llenarlo con movimiento para decir... Y bueno, es como las obras hoy se convierten en la caballería y Pagliacci de Hugo de Ana y Mascagni y cosas, olvídate, ya son del regisser, no son de los músicos. Y sí, ¿cuánto hace que lo venimos diciendo, no? Además, con la guita que te gastaste en esta caballería, esta producción, la Manon Lescaut la vas a hacer en forma de concierto. Mirá, ahorrate, te podías haber ahorrado un montón de plata para hacer la Manon Lescaut como Dios manda. Exacto. Obvio. Bien. ¿Y en el ¿Algo Colón? más, chicos? ¿Algo más, chicos? No. Creo que ya dijimos bastante. Amén. Bueno, doctora, usted. Bueno, me tocó ir, obviamente, el domingo al Auditorio Nacional. Bueno, ya se pasó el Ave María de Brahms, ¿no es cierto? Ya lo pudieron apreciar, que es una obra de ese carácter angelical, el polifónico, una belleza. Muy bien preparado, la orquesta, un ensamble y ese canon a 3 voces, ¿no es cierto?, que va alternando, ese creyendo que va subiendo y que da ese tono angelical pese a la breve duración de la obra. Y luego, Rinaldo, Opus 50, cantata que Brahms había compuesto originalmente para un concurso de coros, luego la abandona, pero después la retoma por el éxito que había tenido con un requiem alemán. Y se nota la influencia en la música de un requiem alemán. En ese periodo. De un requiem alemán, sí. De fragmentos de la primera, de la cuarta sinfonía, sobre todo en la Saloma, en la canción de los marineros, porque, lógicamente, el coro viene navegando para rescatar a Rinaldo de el hechizo de Armida, ¿no es cierto? Aclaremos que está basada en la obra homónima de Goethe, y Goethe a su vez se basa en la Jerusalén liberada de Torcuato Tasso. Es decir, pero que acá hay una diferencia. Sí. Acá Armida, a diferencia de las otras óperas, la de Lully, la de Rossini, donde se centra en la protagonista femenina, acá se centra en Rinaldo. Correcto. Y Armida solamente se la menciona, pero cuando en la segunda entrada del coro, cuando los hombres vienen a rescatarlo a Rinaldo, le muestran como un escudo de diamante, donde Rinaldo se da cuenta del hechizo, ¿no es cierto? Y porque él está añorando los días felices con Armida y todo lo demás, hasta que cuando le muestran ese escudo de diamante, ahí cambia completamente la música, pasa a tono menor creyendo, hasta que va y se embarca junto con sus compañeros, con Ila rompa Jerusalén y Armida la maldice. Y en esos coros de marineros sí se ve mucha influencia de los corales de Mendelssohn, de Beethoven, una obra hermosísima, el coro muy bien preparado por Fernando Tomé, y ni que hablar de la actuación como tenor solista de Ricardo González Dorrego, que es el mejor tenor de cámara, a mi criterio, que tiene la República Argentina. Es el especialista que tiene la Argentina en cámara y exactamente, y hizo un Rinaldo brillante. Perfecto. Y luego, la reconstrucción del compositor soviético Seimon Bogatirev, que hizo entre 1951 y 1955 de la sinfonía en mi bemol mayor, que le pusieron séptima sinfonía de Tchaikovsky, pero en realidad se llama sinfonía en mi bemol mayor sin número, sí, y sin opus, porque es una obra póstuma. Exacto, y aclaro una cosa, de ese material, con esa reconstrucción, fue tomado por la Sociedad Tchaikovsky de Moscú. Exacto. Y hay una versión definitiva del año 2015-2016, uno de los fragmentos lo pasamos la semana pasada. Exactamente, sí, se basó para hacer la reconstrucción. Tchaikovsky había dejado todo orquestado, el Allegro brillante, el primer movimiento, después entre Modest Tchaikovsky, Tanayev, ¿no es cierto?, que fue el primer intérprete del concierto número 3 para piano y orquesta, que
Tchaikovsky porque publica un solo movimiento y lo deja ahí. Porque iba a poner partes de esta sinfonía, a pesar de que tenía todo escrito, pero le faltaba orquestarla. Claro. Entonces consideró que el material era demasiado largo para un concierto para piano y por eso decidió plasmarlo o, después de la patética, recomponer o retomar la sinfonía a instancias de Davidov, que era su sobrino. Claro. Pero ¿qué pasó? Bueno, muere. Se murió. Claro. Muere por cólera. Muere de cólera. Así que muchos dicen que fue envenenado, aunque el certificado oficial de muerte dijo que hubo una epidemia de cólera en San Petersburgo para esa época. Había epidemia en San Petersburgo en esa época, sí, eso Claro. es cierto. Así que Lo habíamos tocado acá en el programa vos y yo. exactamente. Y Bueno, en la película se la toma a propósito el agua. exactamente, sí, sí. Y remeda que la madre también había muerto de la misma Claro. enfermedad y tenían que darle el mismo tratamiento, que era un baño térmico que no sabía si vivía o no. Claro. Sí, si no lo cocinaban, no lo hervían ahí en la... Exactamente. Claro, Bueno, lo hervían en la entonces, esa reconstrucción en 4 movimientos, fantástica, maravillosa, porque son Allegro brillante, Andante maestoso, un scherzo y después un final que es un vivace, que Sí. es una variación y una fuga monumental sobre el tema inicial de la sinfonía en mi bemol mayor, y que la juvenil, de la mano de Bensecri, el Auditorio Nacional se puso de pie al final. Yo escuché fragmentos de la transmisión en vivo que hizo Ricardo Mandel de la séptima. Me quedé muy impresionado por el nivel de la orquesta. Absolutamente, absolutamente. Es como te lo dijo Bensecri recién, los chicos vienen ya con un muy buen nivel de base, de formación, y van perfeccionándose y ya es como que cuando terminan o cumplen su ciclo con la orquesta, ya sea porque van a integrar otras orquestas, sea la nacional, sea la de música argentina, la Filiberto, la Filarmónica o la Estable del Colón, los chicos ya tienen el futuro asegurado como instrumentistas, ¿no es cierto? O no se van a perfeccionar al extranjero, porque hubo 7 chicos el año pasado que terminaron su ciclo con la orquesta porque justamente se fueron a perfeccionar casi todos a Italia y Alemania. Qué bueno. En su respectiva carrera como instrumentistas para estudiar con grandes maestros. Bien. ¿Cómo seguimos? Continuamos. El miércoles también estuve por el Auditorio Nacional, pero esta vez la Orquesta Nacional de Música Argentina celebró un concierto con todas composiciones de Daniel Vinelli. La orquesta, dirigida por Pablo Boyano, participaron como solistas Daniel Vinelli y Poli Ferman, su esposa, una excelentísima pianista. Ya lo conocíamos como concertista clásica y ahora está volcada al piano junto a su esposo. Exactamente. 3 movimientos concertantes para bandoneón y orquesta, que son Fuga y Resurrección en tango, Ensueño porteño y Malambo, que él anunciaba, ¿no es cierto? Y que fue una cosa monumental. Luego el doble concierto para piano y bandoneón, donde participaron ambos instrumentistas, denominado Homenaje al Tango. Otra obra que él dedica, Metrópolis, bueno, una fantástica transcripción y variación de A Fuego Lento de Horacio Salgán, al igual que Oblivion de Astor Piazzolla, y la última, Imágenes de Buenos Aires, que es preciosa. Claro. Así que fue un muy, pero muy lindo concierto, donde el maestro Vinelli celebró sus jóvenes 80 años, dijo, los primeros. Muy bien. No. Una vitalidad, realmente un músico de primer nivel. Bien. Filarmónica. Anoche. Rebecca Tong, directora indonesia, que titular de la Orquesta Sinfónica de Yakarta, viene de una familia de músicos chinos. Hizo su formación musical en Alemania, Austria, y fue directora asistente de
directores de renombre, de categoría, que en este momento no recuerdo porque tendría que volver a escanear, porque este es el programa de mano del Teatro Colón, uno tiene que escanear este código QR, gracias a que los abonados lo podemos leer porque nos lo mandan antes y me lo traigo todo anotado. Me llamó la atención al principio la cantidad de instrumentistas, sobre todo de cuerda, para hacer la obertura de Don Giovanni de Mozart. O sea, muy sobrecargado. Sí, pero no es que haya sonado sobrecargado. No, sonó bien, pero me llamó la atención porque normalmente es una formación reducida, más camarística, tocaron mucho más menos, reducida. Tocaron menos, hacían bulto y tocaban lo que tenían que tocar. No, tocaron bien. No, tocaron Figurante. No, tocaron menos. Con tocaron bien, con tocaron Reggie de bien. Bodeana. Sí, lo que sí Rebeca Tong tiene es, marca muy bien, tiene un muy buen dominio de tempi, y logró una buena versión. Y luego con Néstor Garrote hicieron Diálogos, un concierto para oboe y orquesta que data de 1992 en 4 movimientos, que uno se llama Como el viento, otro se llama Como los pájaros, Como en el paisaje y Final, ¿no es cierto? Donde Néstor... Antes que nada, abrazo grande a Andrea y Cecilia. Exactamente, que ayer estuvieron presentes. Que son las hacedoras de que esto haya llegado Exacto. al escenario del Colón. Y que esta versión fue revisada el año pasado por el propio Néstor Garrote, que hizo como solista, que por supuesto se lució en un concierto que obviamente es difícil escuchar repertorio contemporáneo, pero no imposible, y dentro de todo una línea melódica bastante tonal, Sí. por ser Virtud Maraño. Bueno. Así que, y después no se entendió cómo se llamaba el bis que hizo Néstor Garrote, pero sí se sabía que era de Alberto Massa, un compositor argentino, y estaba en ritmo de taquidari y carnavalito, porque tenía influencias norteñas. Y por último, se anunció la Sinfonía número 3 Heroica de Beethoven. Ahí sí ella tomó el micrófono y dijo que iba a hacer su versión de la sinfonía, y ahí. Dije, porque cuando vienen con tanta bambolla, yo tiemblo. Su versión entró a temblar. Entré a temblar, exactamente. Su versión es subversión. Subversión. No es... Exactamente. Bueno, pero realmente escuché Beethoven. A pesar de ciertas imperfecciones por ahí en la fanfarria de los cornos del tercer movimiento, tatara, 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 Sí, la fanfarria de casa. La fanfarria de casa, o de por ahí ligera imprecisión al principio en la entrada de las cuerdas, después fue una muy buena versión, hubo garra, hubo pasión, hubo temperamento, y fue una muy buena versión de la tercera sinfonía. Entonces fanfarroneó nomás. Si hiciste Beethoven, no hiciste nada raro, fanfarroneó. Bueno, llegamos al final. Así que agradecido a todos, agradecido también por la operación técnica de Pablo y la asistencia de Guadalupe. Nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado, yo tal vez en la zona del litoral, si Dios quiere, para el 2 de mayo ya estoy acá en la mesa, y bueno, estaremos en contacto desde afuera y siempre con las novedades que ustedes desean, Así que bueno, gracias chicos, gracias a todos, nos estamos reencontrando, Dios mediante, el próximo sábado. Los esperamos muy cordialmente el próximo sábado, de 17 a 19, siempre por Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación.